Sean bienvenidos a esta clase número 6 de revisiones sistemáticas de la literatura. Como hemos podido ir viendo a lo largo de las clases precedentes, en este punto de la temática ya estaríamos en condiciones de poder poner en juego, poner en acción nuestra estrategia de búsqueda que debimos ya a estas alturas haber estructurado de la mejor manera con base en los conocimientos adquiridos acerca de cómo debe redactarse la pregunta pico y cuáles son las recomendaciones para poder estructurar lo que se denomina la ecuación de búsqueda por medio de el uso de todas estas herramientas como son los operadores booleanos y los, digamos, tips que se pueden sugerir para armar esa estrategia de búsqueda y que nos arroje los resultados más deseables. Por lo tanto, en esta sesión vamos a dedicarnos a conocer cuáles son las fuentes primordiales de donde deberíamos extraer, localizar los estudios que potencialmente podrían formar parte de la revisión sistemática y del metaanálisis. Es decir, vamos a dedicar esta sesión a hablar de las llamadas bases de datos electrónicas, bases de datos bibliográficas que contienen, son estos repositorios eh, más o menos gigantescos, donde vamos a poder nosotros rastrear, buscar aquellos artículos que reúnan los criterios, los requisitos que nosotros necesitamos para nuestra revisión de la literatura. Así es que, como pueden ver ustedes aquí en este esquema, a grandes rasgos podemos identificar tres grandes bases de datos electrónicas. A propósito, el tamaño del círculo que cada una de ellas representa hace referencia a la cantidad de volúmenes, cantidad de artículos que cada una contiene. En primer lugar, vamos a revisar lo relativo a esta base de datos conocida como Central, que es parte de la colaboración Cochrane, que es la más importante, la más grande de todas, contiene el mayor número de artículos, principalmente centrados en revisiones, perdón, en ensayos clínicos controlados, aleatorizados. En segundo lugar, tenemos la biblioteca Medline, que es más conocida en el mundo médico como, de acuerdo a cómo aparece en Internet, todos ustedes conocen esta base de datos llamada PubMed. Y tenemos, por supuesto, en tercer lugar, una de menor tamaño, pero que no puede ser ignorada, definitivamente, es esta base de datos conocida como Embase, que tiene la desventaja de exigirnos un pago de una licencia para poder utilizarla. Afortunadamente, para quienes nos desenvolvemos en el mundo de la academia, pero me refiero al ámbito de las bibliotecas de las universidades públicas más importantes, la UNAM, el Instituto Politécnico y algunas otras, pues hay afortunadamente convenios de estas universidades con esta biblioteca en Base y eventualmente podríamos, por medio de la universidad, alguna institución educativa, acceder sin costo alguno a esta base. Y por supuesto,
Hay otras de menor tamaño, que todas ellas quedarían englobadas en eh, metabuscadores o directamente las respectivas páginas de Internet de estas bases de datos, como es el caso de nuestra región latinoamericana, que contamos con esta base de Vireme, la base de datos LILAX, la base de datos de la OPS, en fin, tenemos algunas otras fuentes, bancos de datos importantes que también valdrá la pena tomar en cuenta. Vamos entonces primero a conocer esta base de datos de la colaboración Cochrane, conocida como Central. Y en esta página de Internet, cuando ingresamos directamente a su sitio web, vamos a encontrarnos diversas secciones que podemos nosotros explorar, navegar en la página para familiarizarnos con los contenidos. Directamente en esta sección podríamos dar clic y acceder a el metabuscador, digamos, la interfaz para poder realizar la búsqueda. Y, por supuesto, hay muchas otras ayudas. Así es que revisaremos en primer lugar un breve tutorial que viene contenido aquí en esta misma página para más o menos tener un panorama general de los recursos a los cuales podemos acceder en esta página de la biblioteca Cochrane y de la base de datos Central. Búsqueda en la biblioteca Cochrane. A la búsqueda Cochrane se puede acceder escribiendo el término de interés en la barra de búsqueda. También se puede acceder haciendo un clic en búsqueda avanzada. La búsqueda Cochrane se divide en 3 pestañas. Seleccione Búsqueda para realizar búsquedas básicas y avanzadas. Seleccione términos del vocabulario MESH para buscar contenido Cochrane mediante los términos MESH. Seleccione Gestor de búsqueda para crear estrategias complejas de búsqueda. Al realizar una búsqueda en la pestaña Búsqueda, se puede observar a simple vista el número de resultados de la búsqueda disponibles para cada tipo de contenido en las pestañas. Se pueden ver los resultados de la búsqueda para las revisiones Cochrane, los protocolos Cochrane, los ensayos, los editoriales, las colecciones especiales, las respuestas clínicas Cochrane. Y se pueden encontrar referencias a otras revisiones no Cochrane mediante epistemónicos. La navegación proporciona un número de opciones para filtrar los resultados y hace que sea más fácil encontrar el contenido que usted necesita. Al utilizar la pestaña Términos del vocabulario MESH, se puede encontrar contenido de la biblioteca Cochrane al utilizar términos reconocidos del National Library of Medicine's Controlled Vocabulary Thesaurus of Medical Headings. Al introducir un término de búsqueda, se proporciona una definición MESH, coincidencias con el tesauro, que incluyen coincidencias de frases y coincidencias con cualquier término. Los árboles MESH proporcionan una estructura jerárquica del contenido al mostrar términos ampliados y específicos, así como resultados de la búsqueda. Los subencabezamientos se pueden utilizar para describir aspectos específicos del encabezamiento MESH que son relevantes para la búsqueda. El gestor de búsqueda permite crear estrategias complejas de búsqueda. Aquí se ha cargado un ejemplo previamente guardado. Además de utilizar las pestañas Búsqueda y MESH para crear su estrategia, también es posible teclear los términos directamente. Las mejoras del gestor de búsqueda han permitido que ya no sea necesario retroceder en la navegación hasta las pestañas Búsqueda ni MESH para agregar búsquedas a su estrategia. Estas se pueden agregar en la pestaña Gestor de búsqueda. Cada pestaña en la interfaz de búsqueda Cochrane tiene la opción Ayuda.
Esta sección proporciona consejos útiles que ayudan a utilizar la búsqueda Cochrane de manera más eficiente. Como hemos visto, pues, este breve tutorial pues, nos muestra a grandes rasgos lo que podemos encontrar en las distintas herramientas que podemos encontrar en esta base de datos electrónica, la más importante de todas. Prácticamente cualquier investigador, grupo de investigadores que eh, se embarcaran en una revisión sistemática de la literatura estarían obligados a utilizar, en primer lugar, darle prioridad a esta base de datos. En segundo lugar, tenemos la más conocida quizás dentro del mundo médico, este recurso propiedad de la National Library of Medicine de los Estados Unidos, que pues alberga a la biblioteca Medline, pero que su interfaz de Internet es más conocida como PubMed. Por supuesto que es muy probable que desde la vida estudiantil de todo médico, cualquier profesional de la salud, haya tenido algún contacto con esta base de datos PubMed. Sin embargo, también es muy probable que em, la misma, digamos, amigabilidad, el ser tan amigable para el usuario, sobre todo en su versión más actualizada de esta base de datos PubMed, haga que no se haya explotado en todos los recursos que esta herramienta nos ofrece. En caso de una revisión sistemática de la literatura para el metaanálisis, estaríamos obligados a utilizar los recursos de esta página, de esta biblioteca, en la sección de búsqueda avanzada. Para ello vamos a ver algunos tutoriales que nos van a ir orientando, llevando de la mano, para ir conociendo los recursos que esta herramienta de Internet nos ofrecen para el caso de una revisión sistemática de la literatura. Videotutorial que muestra cómo funciona la base de datos PubMed. En la pantalla principal de búsqueda introducimos los términos en inglés y se despliega el autocompletado. Seleccionamos el término que deseamos. Si el resultado es muy extenso, podemos acotar la búsqueda con los filtros que se encuentran a la izquierda de la pantalla. En este caso, optamos por artículos con texto completo disponible, que sean informes clínicos y que se hayan publicado en los últimos 10 años. Presionando en Additional Filters podemos añadir alguno más que nos interese. Visualizamos los nuevos resultados, pero siguen siendo demasiados documentos, por lo que vamos a utilizar la búsqueda avanzada. En la ventana del Builder introducimos otro término para poder acotar y lo añadimos al cajón de búsqueda mediante la pestaña Add. Observamos que en la parte inferior de la pantalla aparece el historial con las búsquedas que hemos realizado. Para combinar nuestra búsqueda anterior con el nuevo término que hemos introducido, selecciono en la pestaña Actions la opción Add with An. A continuación, pinchamos en Search. Puedes crear una alerta para esta búsqueda si estás registrado. También puedes seleccionar los documentos de tu interés para guardarlos en tu ordenador, enviarlos por email, añadirlos a tu tablero, a la bibliografía o a las colecciones que hayas creado y exportarlos a un gestor de referencias.
A la izquierda de cada resultado aparecen dos opciones. En Cite podemos ver la cita en cualquiera de los 4 estilos que la base de datos nos ofrece y podemos copiarla o descargarla en un gestor bibliográfico. En Share podemos compartir la cita en las redes sociales. Si el documento está disponible a texto completo, al pinchar sobre el título, nos muestra en la parte derecha de la pantalla el enlace a las bases de datos donde está alojado. Estos son los resultados de una búsqueda en PubMed de Gut Microbiome Allergy. Para ver cómo PubMed interpreta su búsqueda, haga clic en Advanced debajo de la casilla de búsqueda. En la página Advanced, desplácese hacia abajo hasta History and Search Details. Haga clic en el botón de contenido adicional en la columna de Details para expandir y mostrar los detalles de la búsqueda. PubMed relaciona sus términos de búsqueda con los descriptores de temas médicos, o MESH, para hacer coincidir los términos que ingresa con el vocabulario que los indicadores usan para describir artículos en PubMed. Puede ver esta relación donde quiera que aparezca la etiqueta MESH Terms en los detalles de su búsqueda. La sección Translations muestra cómo PubMed interpreta sus diferentes términos de búsqueda. En esta búsqueda, PubMed relaciona Gut Microbiome con Gastrointestinal Microbiome. PubMed relaciona Allergy con dos términos MESH, Hypersensitivity y Allergy and Immunology. PubMed también puede incluir términos relacionados adicionales, incluidos sinónimos, formas plurales o singulares, o variantes ortográficas británicas o estadounidenses para mejorar su búsqueda. PubMed también incluye conceptos más específicos abarcados por los términos MESH relacionados. Estos conceptos no aparecen en los detalles de su búsqueda. Veamos un ejemplo. Como se mencionó, PubMed relacionó su término de búsqueda Allergy con el MESH Hypersensitivity. Regrese a la página de inicio de PubMed para encontrar el enlace de MESH Database en el menú Explore. Ahora está buscando un diccionario de sinónimos o manual de términos médicos. Busque solo un concepto a la vez. Exploremos uno de los conceptos que PubMed relacionó a partir de nuestra búsqueda Hypersensitivity. Sus mejores equivalentes aparecen en la parte superior de los resultados de la búsqueda. Observe que el primer resultado es el término MESH Hypersensitivity. Una breve nota describe cómo se usa el término en PubMed. Haga clic en el término para ir al registro completo. Estas características se describen en más detalle del tutorial de los descriptores de temas médicos, o MESH. Por ahora, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior del registro que muestra este concepto MESH en el contexto de términos más amplios y más restringidos en la jerarquía MESH. Si se relaciona un término MESH en su búsqueda de PubMed, cualquier término más restringido también está incluido en la búsqueda. Esto se conoce como explosión automática. En este caso, Hypersensitivity explota para incluir términos como Drug Hypersensitivity, Drug Eruptions, Environmental Illness y Whistler's Syndrome, y todos los términos más restringidos que se encuentran debajo. Estas explosiones no aparecen en los detalles de la búsqueda de PubMed, pero puede verlas aquí en el registro de la base de datos MESH. Intente buscar Antibiotic Resistant Soap y vea los detalles de la búsqueda.
¿Se relacionaron todos los términos? PubMed relaciona Antibiotic Resistance con Drug Resistance Microbial y SOAP con SOAPs. Hola a todas y a todos. En este tutorial veremos cómo realizar una búsqueda avanzada en PubMed combinando dos términos mesh utilizando el historial de búsqueda. Partimos de la página principal de PubMed. La opción de búsqueda avanzada la localizamos debajo de la caja de búsqueda básica, en la esquina inferior izquierda. Haciendo clic en Advanced y en la siguiente pantalla podremos ver en este desplegable los diferentes campos por los que podemos realizar la búsqueda. Podemos destacar el campo de título abstract, el de título y luego los tres campos específicos que hay para términos mesh, subencabezamientos y major topic. En este caso vamos a utilizar el campo de términos mesh. Como ejemplo, vamos a suponer que nuestro tema de estudio trata sobre la promoción de la salud en atención primaria, en el que podemos ver que hay dos términos principales, promoción de la salud y atención primaria. Sus correspondientes términos en inglés, descriptores que hemos localizado con la herramienta DEX, que son Health Promotion y Primary Health Care. Realizamos la búsqueda con el primer término en inglés. Mostramos índice, seleccionamos el término mesh adecuado que añadimos a la caja de búsqueda para lanzar la búsqueda. Hemos obtenido los resultados, hacemos clic en Advanced y comprobamos en el historial de búsqueda que está guardada. Ahora realizaremos la misma operación con el siguiente término. Comentaros que es conveniente buscar término a término en las bases de datos. Introducimos en la caja de búsqueda Primary Health Care, mostramos el índice y seleccionamos el término mesh adecuado para añadirlo a la caja de búsqueda. Lanzamos la búsqueda y vemos que hemos obtenido una serie de resultados. Hacemos clic en Advanced y ahora en el historial de búsqueda podemos comprobar que tenemos las dos búsquedas diferentes de cada término, que vamos a combinarlas desde la opción Action. Añadimos a la caja de búsqueda la primera y la segunda la vamos a combinar con el operador booleano AND, ya que queremos obtener resultados en los que aparezcan los dos términos. Lanzamos la búsqueda y vemos que tenemos 3.403 resultados. En Advanced volvemos al historial de búsqueda y comprobamos la búsqueda que hemos hecho combinando con el operador booleano AND. Si hiciéramos clic en resultados, volveríamos a los resultados. Resumiendo lo que hemos visto, hemos realizado una búsqueda avanzada por cada término principal, utilizando el campo términos mesh, que luego hemos combinado desde el historial de búsqueda. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente tutorial. Muy bien. Estos tutoriales, como podemos percatarnos, pues prácticamente todos los sitios web de estas bibliotecas enormes o bases de datos electrónicas, pues más o menos tienen algunos de ese tipo de ayudas. Ya, digamos, los otros dos bases o el resto de bases de datos, pues quedará para que ustedes consulten las páginas web de, por ejemplo, Embase, y es que pueden acceder por medio de al convenio con la universidad a la que pertenezcan, y algunas otras bases de datos ya un poco más pequeñas o más regionales, como es el caso de Lilacs o Vireme, que son más bien a nivel latinoamericano. Y también se van ustedes a encontrar muchos recursos en las propias páginas de estas bases de datos. Pero una vez que tenemos esa enorme cantidad de resultados de estudios, pues la gran pregunta es cómo llevar a cabo propiamente dicho ya la revisión sistemática de toda esta literatura, cómo ejecutar esta revisión sistemática. Bueno, la mayoría de las guías internacionales y diversos autores hacen una serie de recomendaciones metodológicas para llevar a cabo lo que se conocen como las consultas. Por ejemplo, este autor, Martín Rodero,
Considera que una ecuación de búsqueda es eficaz cuando está formada por los descriptores y sus correspondientes calificadores combinados entre sí mediante los operadores booleanos más apropiados. Y entonces esto nos debería arrojar pues, todo este gran volumen de estudios, de publicaciones. Pero ahora el reto es cómo revisar. Entonces, para ello vamos a iniciar con el concepto de consulta. Las consultas entre las diferentes bases de datos en las que se buscan resultados deben ser iguales, equivalentes, para evitar que se comprometa la comparabilidad. ¿Cuáles son los pasos típicos de la consulta? Para ejecutar una consulta, lo primero que tenemos que hacer es eliminar los duplicados. Dado que estamos acudiendo a distintas bases de datos electrónicas, vamos a toparnos con este problema de que muchos de los artículos pues aparecen en varias bases de datos, pues vamos a tener duplicados o triplicados. Tendremos que eliminarlos. Enseguida, hacer una revisión, empezando por títulos y resúmenes, por supuesto, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión que hayamos establecido en nuestro protocolo de revisión sistemática. Enseguida, revisar el texto completo y evaluar la calidad. Y con base en esto, decidir si la publicación se incluye en la revisión sistemática para un metaanálisis. Este autor, Keshav, sugiere una metodología que él le denomina de las tres pasadas. Y la ventaja de su metodología es que en cada una de estas pasadas se toma la decisión si de continuar leyendo o sencillamente eliminar el artículo. Esta primera pasada tiene como objetivo darnos una idea general del artículo. Se lee con detalle el título, el resumen y la introducción. Se identifica la estructura interna del artículo, es decir, sus secciones, subsecciones, y se ignora el resto. Y se leen las conclusiones. Y por supuesto, se echa un vistazo general, muy superficial, a las referencias para tomar nota de las que ya se conocen. En una segunda pasada, el objetivo es captar el contenido del documento, pero no sus detalles. Aquí el autor recomienda mirar atentamente figuras, gráficos, tablas, marcar las referencias que no se conocen. Y en la tercera pasada, se tendría como objetivo entender el artículo en profundidad. Aquí entonces ya amerita leer el texto completo buscando entender los elementos clave. Ahora bien, es muy importante no perder de vista que la unidad de análisis o la unidad de interés en una revisión sistemática de la literatura, pero por supuesto enfocada en ensayos clínicos controlados, es el estudio, más no los informes. ¿A qué nos referimos con estudio y con informes? El estudio es lo que se desprende del protocolo de investigación que los autores de un ensayo clínico controlado están obligados a registrar en algún registro público, casi siempre electrónico. El más conocido de todos es, para el caso de los ensayos clínicos, este registro público que es más conocido popularmente por su página de internet como clinicaltrials.gov, porque pertenece al gobierno de Estados Unidos. En esa página de internet de clinicaltrials.gov podemos identificar por número de registro los protocolos de investigación de cada uno de los fármacos que están sometidos a un ensayo clínico. Y es muy común que de un estudio o de un protocolo se publiquen varios artículos, o sea, varios informes. Entonces, es muy importante clarificar la unidad de análisis de una revisión sistemática y metaanálisis es el estudio, no el informe.
Y como cada estudio puede haberse publicado en varios artículos, y no solamente eso, sino que a veces en los congresos, en las memorias de congreso, vamos a ver que aparecen resúmenes, carteles, infografías, etcétera. Una búsqueda exhaustiva de los estudios para la revisión puede identificar muchos informes de estudios potencialmente relevantes. Por lo tanto, se requieren dos procesos diferentes para determinar qué estudios se pueden incluir en la revisión. En primer lugar, vincular múltiples informes de un mismo estudio. Esto parece fácil, pero en muchas ocasiones no lo es tanto, porque pues, prácticamente se tiene que hacer un trabajo, diríamos, detectivesco, para rastrear cuántos artículos o reportes, informes, pertenecen al mismo estudio. Entonces, tenemos que utilizar la información disponible en estos informes o artículos para determinar cuáles son elegibles para inclusión. Una forma de facilitarnos la vida en esa tarea titánica de revisar la literatura, de, sobre todo, identificar duplicados, identificar cuántos artículos pertenecen a un mismo estudio, pues hoy en día tenemos esta facilidad de poder aprovecharnos de las aplicaciones de Internet, que muchas de ellas, como es el caso que aquí les mostramos, esta aplicación de nombre Ryan, tiene la ventaja que, tiene dos ventajas comparativamente con otras aplicaciones que existen en el mercado. La primera es que tiene una versión gratuita muy completa que nos permite hacer una revisión con todas sus características, pero además es una aplicación que actualmente, la última versión, está auxiliada, está acompañada de la inteligencia artificial, lo cual, como podrán imaginar, pues, digamos que potencializa enormemente las tareas tan laboriosas de la revisión de la literatura. Vamos a ver un breve tutorial que nos va a dar un panorama general de cómo funciona esta aplicación Ryan, que recomendamos mucho la puedan llegar a utilizar. Utilización del Ryan para gestionar los artículos para el mapa de evidencias. Ryan es una herramienta de gestión de artículos que facilita la selección y evaluación de estudios, siendo una de las etapas de construcción del mapa de evidencias. Si usted aún no tiene una cuenta en el Ryan, acceda a ryan.ai y haga clic en Get Started. Seleccione la opción Free en la columna de la derecha y haga clic en Get Started nuevamente. Rellene su correo electrónico y seleccione el país. Haga clic en Sign Up y haga clic en el enlace Confirm My Account, enviado al correo electrónico proporcionado en el registro. Defina y confirme su contraseña e inicie sesión. Cuando accedemos al Ryan, tenemos algunas pestañas disponibles. La pestaña My Reviews tiene que ver con mis revisiones. La pestaña Collaboration Reviews se trata de revisiones de colaboración, por lo que en algunos momentos usted puede aparecer aquí como un colaborador de alguna revisión cuando un colega le invita a hacer una revisión. La pestaña Translation Only Review son situaciones de revisión en las que las personas también pueden colocar. Y la pestaña Other Reviews presenta algunas revisiones que son para personas que quieren hacer la revisión, pero necesitan ayuda para poder desarrollar esas revisiones y aún no hay personas para ayudar. Así que si usted está interesado, puede entrar en contacto con esas personas. Ahora hablaremos específicamente sobre My Reviews o mis revisiones. Al hacer clic en New Review, vamos a usar como ejemplo de New Review tratamiento de endometriosis y luego rellenar los campos obligatorios y hacer clic en Create. Es importante que usted ya haya hecho su búsqueda en fuentes de información como BVS, Lilacs, PubMed, Medline
entre otras, y haber descargado los documentos que utilizará para evaluar. Vamos a llevar dentro del Ryan los archivos exportados. En esta plataforma se abren archivos en el formato RIS, entre otros. Al hacer clic en Create, el Ryan abrirá una nueva revisión. Haga clic en Select Files y seleccione los documentos que usted guardó en su búsqueda. Una vez seleccionados los archivos, haga clic en Continue. En este área podemos visualizar los documentos que se han enviado a la herramienta. Note que todos están como undecided, es decir, sin decisión. Así debemos volver a la página de inicio de la herramienta, que muestra todas las revisiones. Haciendo clic en All Reviews y en My Reviews, hacemos clic en la revisión que acabamos de crear. Al hacer clic, verificamos que tenemos el 100% de los artículos sin una decisión. Para que usted pueda evaluar los estudios, necesita al menos 2 personas que puedan evaluar estos trabajos. Haga clic en Invite para invitar a personas a que le ayuden. Elija el tipo de ayuda en Type, que en nuestro caso es Collaborator o colaborador, que tendrá acceso a juzgar los archivos que se incluirán o no. Luego escriba el correo electrónico de la persona invitada y un mensaje en Reason Message. Finalmente haga clic en Invitar para enviar. A partir de ahora, cuando hagamos clic en nuestra revisión, podremos seleccionar cómo queremos esas decisiones. Podemos elegir que sean enmascaradas seleccionando Blind On. Con ello, el otro evaluador se quedará ciego, es decir, no podrá ver su selección y viceversa. Para que todos puedan ver las decisiones unos de los otros, deje esta opción sin marcar seleccionando Blind Off. Recuerde que la buena realización de la evaluación de estudios dice que los evaluadores deben ser ciegos con relación a los procedimientos que se están realizando. Ahora que hemos invitado a quienes participarán en la evaluación de los estudios, hagamos clic en Show y veremos que la revisión está enmascarada. Cuando hicimos nuestra búsqueda de documentos en varias bases de datos, es posible que tengamos artículos duplicados. Y para eliminarlos, manteniendo solo una ocurrencia, basta con hacer clic en Detect Duplicates. Es importante hacer este filtrado de archivos duplicados antes de iniciar nuestra revisión. Observando cada documento que se ha incluido, al hacer clic en sus títulos, se mostrará el resumen del artículo en la parte inferior. En este momento, los estudios subidos al Ryan están sin evaluación, y el grupo podrá empezar los trabajos seleccionando y decidiendo qué artículos se incluirán en la construcción del mapa de evidencias. Para ello es necesario que el colaborador evalúe cuidadosamente cada estudio, verificando, analizando y juzgando los resúmenes que fueron exportados de las bases de datos, siempre atento a los criterios de selección. Al leer el título y el resumen, usted debe seleccionar Include cuando el estudio cumpla los criterios de selección, Maybe cuando haya dudas sobre la inclusión. En este caso será necesaria una discusión con los demás evaluadores, y Exclude cuando se tenga certeza de que los criterios de selección no se cumplieron, y en este caso es esencial indicar las razones de la exclusión. El Ryan ofrece varias opciones y usted puede seleccionar la que mejor represente el motivo de la eliminación. Otra característica que ofrece el Ryan es el chat, donde se puede chatear con un colega que está colaborando en la evaluación. Así es posible, por ejemplo, hacer preguntas si es necesario. Al final, al hacer clic en Compute Ratings, conseguimos ver cuántos artículos usted pudo evaluar y cuántos artículos todavía necesitan evaluación. Si volvemos a la página My Reviews, también podremos visualizar el sumario de decisiones, con el porcentaje actualizado de artículos evaluados. Al final, cuando quitamos el enmascaramiento o Blind On, será posible ver quién excluyó los artículos y las razones presentadas, para evaluar si las selecciones y las razones suyas y las de su colega coinciden o no. Si es necesario, es posible incluir un tercer juzgador para decidir.
Otra función a destacar es Export. Aquí usted puede exportar el resultado de los estudios que se incluyeron. De este modo, Ryan es una herramienta muy interesante que permite esta evaluación inicial de forma muy tranquila y ayuda mucho en la elaboración de mapas de evidencias y en la toma de decisiones cuando tenemos un gran número de artículos que necesitan evaluación. Bien, pues como hemos podido ver, estas herramientas, con todo y la inteligencia artificial con que están dotadas, definitivamente que aún no podemos todavía confiar plenamente, y no por eso nos estamos contradiciendo al recomendar su uso, sino me refiero que no estarían estas herramientas sustituyendo al 100% el factor humano. Y como el mismo tutorial lo señala, la revisión de los propios revisores, pues es fundamental. Si bien es cierto, la inteligencia artificial ayuda a llevar a cabo las tareas de forma más eficiente, pero aún este tipo de herramientas no nos permiten, por ejemplo, identificar este problema de los múltiples informes en un mismo estudio. Para poder llevar a cabo esta tarea de identificarlos, necesitamos algunos criterios que nos permitan comparar entre los informes, poder detectar cuando se trata de un mismo estudio. Empezar por los nombres de los autores, ya que la mayoría de los informes duplicados tienen autores en común, aunque no siempre es el caso. Otro criterio es el lugar y ámbito, cuando se trata de instituciones colaborativas, como el caso de los hospitales. Detalles específicos de las intervenciones, la dosis, frecuencia, el número de participantes, las características basales que aparecen siempre en los artículos, la fecha y duración del estudio. Esto definitivamente puede aclarar si los tamaños de muestra diferentes se deben a diferentes periodos de reclutamiento. Son pues los criterios de que podemos echar mano para identificar cuándo estamos frente al fenómeno de múltiples informes de un mismo estudio. Y en la sección métodos del protocolo de revisión se debe detallar todo lo relativo al proceso de selección, algo que también escuchábamos en el tutorial de Ryan. Es decir, por ejemplo, si más de un revisor examinó cada título y resumen para excluir informes evidentemente irrelevantes, si quienes examinaron cada texto completo del informe para determinar la elegibilidad lo hicieron de forma independiente. Ya sabemos que deben haber al menos 2 revisores, pero eso no es limitante, puede haber más, pero definitivamente sería muy cuestionable para fines de publicación que una revisión haya sido llevada a cabo por una sola persona. Si las decisiones anteriores las tomaron expertos en el área de contenido, metodólogos o ambos, si las personas que valoran la relevancia de los estudios conocen los nombres de los autores, las instituciones, la revista de publicación y los resultados cuando aplicaron los criterios de elegibilidad, y cómo se trataron los desacuerdos. Para ello también hay metodologías, máxime cuando hay un tercer evaluador que tiene que, por decirlo de alguna manera, desempatar o resolver las discordancias que pueda haber, los desacuerdos a que puedan haber llegado los 2 revisores iniciales. Una vez que se ha concluido este proceso, es necesario elaborar un esquema conocido como diagrama de flujo prisma, que las propias aplicaciones como el Ryan y otras, en el caso de la colaboración Cochrane, en la aplicación Repman, con la que se llevan a cabo las revisiones sistemáticas y metaanálisis, permite generar este flujograma que va detallando los números de la muestra, cómo se fueron reduciendo y los motivos por los cuales se fueron excluyendo en las distintas etapas, desde la identificación, el screening,
la elegibilidad, los distintos estudios, para terminar con la muestra definitiva de los que serán incluidos en la revisión y el metaanálisis. Por supuesto que este diagrama flujo, este diagrama prisma, tiene varias versiones, digamos, varios formatos. No es exclusivo el que les acabo de mostrar. Aquí tenemos otro ejemplo. Va a depender mucho también de la aplicación que se utilice. Hoy en día, por ejemplo, hay aplicaciones web, no necesariamente como parte de una aplicación para revisión. Hay, digamos, personas que se dedican a crear aplicaciones exclusivamente para crear este tipo de flujogramas y los podemos entonces encontrar en distintos formatos, siempre y cuando sean lo más detallados posible para saber cómo se llevó a cabo este proceso de ir revisando, incluyendo o excluyendo estudios. Aquí vemos otro formato que tiene una, digamos, más gran cantidad de detalle de cómo se fue llevando a cabo esta revisión. Por supuesto que eh, hemos insistido mucho desde el principio en que este campo de investigación conocido como síntesis de evidencia ha avanzado tanto que hoy en día ya prácticamente es mandatorio el tener que registrar el protocolo de una revisión sistemática de la literatura, sobre todo en las páginas de Internet de las instituciones de más renombre, como es el caso de este Instituto Nacional de Salud del Reino Unido, que pone a disposición de la comunidad académica este registro público en el que es muy recomendable registrar el protocolo de la revisión sistemática, con lo cual se obtiene un número de registro y esto definitivamente que allana el camino para que, llegado el momento de la publicación, la revista o los revisores tengan la certeza de que el protocolo, la revisión sistemática de la literatura fue realizada a partir de un protocolo con todos los requisitos que marcan las buenas prácticas de investigación. Así es que es muy recomendable que naveguen en esta página llamada Prospero, que es el acrónimo de esta iniciativa internacional para el registro de las revisiones sistemáticas. Vamos a concluir esta clase con un breve tutorial que explica a grandes rasgos en qué consiste esta iniciativa Prospero. In this video, we will talk about the purpose of prospective registration and how a registration record can increase the transparency of your systematic review and reduce the potential for introduction of bias. So what is a Prospero registration record? High-quality systematic reviews start by developing a protocol. This is a framework that sets out research questions, main objectives and methods in advance of the review. A Prospero registration record is not a full protocol, but rather collects key information about your review, including the inclusion criteria, intended outcomes and planned analyses. This information is then stored permanently in the Prospero database and published on the Prospero website. When you have registered a review with Prospero, you'll be issued a unique registration number that can be quoted in your review publication. So how can this Prospero registration reduce the potential for bias? Well, pre-specifying methods in advance of the review increases transparency, and adherence to this pre-specified research plan should help to avoid bias.
When your review is submitted for publication, the final results can be compared with what was intended at registration, and readers can then decide whether any discrepancies are likely to have introduced bias. In particular, people may check that the inclusion criteria and used outcomes have not changed. It is therefore important to produce a high-quality Prospero registration early in the review process. Registration in Prospero must be done before data extraction has started, as this reduces the opportunity to manipulate methods to ensure that a review reaches a desired conclusion. It is sometimes necessary and legitimate to make changes from what was planned in a protocol. Prospero captures details of any important protocol changes made after the point of registration, including when the changes were made and the reasons for the changes. As with initial registration, these protocol amendments should be made prospectively. Information about protocol changes becomes part of the public record, and each amendment is saved as a new version of the record. This allows other benefits of prospectively registering your research. While doing so can help to increase the transparency of your review process, and therefore the credibility of your research. It may also help to raise awareness of your review. Many journals encourage systematic review registration, and the current PRISMA guidelines recommend reporting a registration number if there is one. Because of this, you may find when you come to publish your results that having prospectively registered your systematic review protocol makes the publication process more straightforward.